Buenas. Este es un mensaje para aquellos escritores que queréis publicar una obra y que, digamos, buscáis una editorial o buscáis incluso editoriales de autoedición, que son editoriales que ponen el sello editorial. Y esto es lo primero que tenéis que saber antes de publicar una obra, que es, vosotros, el escritor, digamos, tiene los derechos sobre la idea. Es decir, los derechos de casa hacia adentro. Pero es el editor el que tiene los derechos de explotación de la obra. Al igual que en una película, el productor es el dueño de la película, no es ni el director, ni los actores, ni el guionista, ni el que hace la música. Entonces, él es el productor el que tiene los derechos de explotación sobre la obra. En el mundo de la publicación de libros, es el editor el que tiene los derechos de cara al mundo de la explotación de la obra. Si vosotros que habéis terminado un libro y se lo dais a una editorial, tenéis que saber lo siguiente. Es que mucha gente me pregunta esto y hay mucha confusión y por eso me gusta aclararlo. Porque también hubo una confusión, también tuve yo la misma confusión y es muy importante aclarar esto. Los derechos de publicación de un libro pertenecen al sello editorial, a una editorial, al sello editorial. Esto significa que si, por ejemplo, te compran los derechos, ¿vale? Para publicar tu obra, la editorial tiene la posibilidad de ni siquiera publicarte la obra. Esto ocurre en Estados Unidos. Le compran los derechos, le compran el manuscrito a un autor y luego, por diferentes razones de marketing, etcétera, no se lo publican. O te pueden publicar una pequeña edición de 1000 ejemplares o de 500 ejemplares y si ven que no funciona, luego la dejan ahí. Porque ellos tienen los derechos de hacer con tu obra lo que quieres. Entonces, si te has pasado 3 o 4 años escribiendo un libro, ten en cuenta que cuando se lo das a una editorial, el que pone el sello editorial es el que tiene los derechos de explotación sobre tu obra. Y esto es importantísimo saberlo. En mi caso, yo lo que hice me hice editor autónomo. Entonces soy autor y luego editor autónomo. ¿Qué es lo que me permite esto? Que yo tengo todos los derechos de presentes y futuros sobre mi obra. Puedo hacer las ediciones que quiera, puedo traducirlo a los idiomas que quiera, sin tener que pedir permiso a nadie ni explicaciones a nadie. Puedo distribuirlo como buenamente pueda, porque claro, lo que ocurre es que las editoriales, digamos, tienen el mercado de la distribución básicamente copado. Entonces vas a los grandes centros comerciales o almacenes, como no has llegado a un acuerdo con ellos, que la mayor parte de los casos se llevan el 90% del precio de la obra, por ejemplo, mis 2 libros valen 20 euros, pues ellos todo el proceso de distribución se llevarían 18 euros y a mí me darían 2 euros. Bueno, a cambio de no entrar en ese canal, digamos que yo como autor y editor tengo los derechos para, por ejemplo, si surge una película, para negociar con el productor. Tengo los derechos para venderlo en cualquier país, en cualquier plataforma. Tengo los derechos para sacar las ediciones que quiera, para modificarla, etc. Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Aunque firmes un contrato con una editorial de autoedición, donde dice que la obra es tuya y que durante un tiempo, ten en cuenta que los derechos de explotación de tu obra son de ellos. Y aunque haya un contrato y luego el contrato se cancele o se termine, puede haber problemas a la hora de recuperar tus derechos. Si la obra vende poco no habría problema, pero si la obra vende mucho, te pueden decir estas editoriales que ellos han hecho una labor de marketing y que gracias a esa labor de marketing tú has obtenido un rendimiento futuro. Es decir, si te vas a dedicar profesionalmente a la venta y a la distribución de tus libros, mi recomendación es que te hagas autónomo editor y que tengas el control y que tengas y los derechos sobre toda tu obra. Si por el contrario tú quieres escribir un libro para regalárselo a los amigos, pues digamos vete a lo más sencillo, que es
contratas a una editorial de autoedición y te dan unos ejemplares que tú los pagas, se los regalas a tus amigos y ahí se termina, digamos, el proceso editorial, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta y es lo primero que tienes que tener en cuenta. El editor es el dueño de la obra, de la explotación de la obra, digamos, de cara hacia afuera. Aunque la obra sea tuya, en el momento que un editor pone el sello editorial, esa obra es del editor. Si tienes cualquier pregunta al respecto de esto, es muy importante que sepas esto. Si quieres, mándame un mensaje y yo te contesto conforme a la experiencia que yo he tenido en el mundo editorial y en la distribución de libros. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y nada, quería hacer este vídeo para comentar esto y para que no cometas un error que a lo mejor dentro de un año, cuando tu obra se venda muchísimo, igual te arrepientes. ¿Vale? Muchísimas gracias.